Vamos a hacer un pequeño paréntesis en Daniel. Tocaría Daniel 9 la próxima vez que estemos en ese libro hermoso. Pero me pareció apropiado tomar una pausa y estudiar Efesios con ustedes. Y les invito a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, del versículo 15 hasta el 23. En otro momento, ya antes de la pandemia, de hecho, vimos este pasaje en un estudio bíblico un miércoles y como que estuvimos analizándolo juntos. Pero bueno, ahora me gustaría presentárselos en modo sermón y poder exponérselos y llamarlos a buscar al Señor de manera más íntima, como nos llama aquí. Entonces, una oración de Pablo, vamos a ver eso en un momento. Pablo registra su oración, esto es interesante, ¿no? El Señor Jesús llamaba a sus discípulos y a las personas a no ser como los fariseos que oran en público, quienes tenían estas oraciones elaboradas, que lo hacían para exponerse públicamente, sino que oremos, no seamos como ellos y oremos en nuestras casas, a escondidas, por decirlo así. Pero Pablo acá registra su oración. Pero no necesariamente para enseñarnos a orar, no es su propósito principal acá, sino casi como alentarnos, decirnos, miren lo que estoy orando por ustedes. Esto es lo que yo quiero por ustedes. Esto es lo que ruego al Señor, que obre en ustedes. Y se los comparto también para que ya sepan, esto es lo que tienen que estar buscando. Esto es lo que ustedes necesitan. Entonces vamos a leer Efesios 1, 15 al 23 y tengan eso en mente al leer estos versículos. Dice el apóstol Pablo, Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A través de la historia de la Iglesia hay un montón de héroes espirituales. Hay libros escritos sobre personajes que han sido emblemas de personas que imitaron a Cristo, personas que para nosotros, muchos de nosotros, son héroes de la fe. Y héroes espirituales vemos en las Escrituras, en la historia de la Iglesia y aún en algunas personas contemporáneas quizás. Yo personalmente tengo 2 abuelos que ya fallecieron, pero fueron misioneros en Colombia y yo le tengo mucho aprecio por lo que sufrieron allí por el nombre del Señor, algo que me quedó registrado en las historias, siendo héroes imperfectos, ¿verdad? No los idealizo como si no tuvieron pecados. Viví con ellos en su edad más avanzada y claramente eran pecadores, pero hicieron algo hermoso por el Señor en esos años. Hay un libro que me encantó leer, que escribe el autor conocido John Piper, que se llama Los cisnes no guardan silencio. En realidad es una serie. La serie se llama Los cisnes no guardan silencio. El nombre que deriva esa serie viene de unas anécdotas en la historia de la Iglesia. Parece que cuando Agustín de Hipona pasa la antorcha del ministerio a su sucesor, Heráclito, en el año 430 después de Cristo, el sucesor dijo a la
de la humildad de Agustín lo siguiente: los grillos gorjean, los cisnes guardan silencio. Siglos después, el pastor Jan Hus, nombre en checo que significa ganso, es quemado en la hoguera por criticar a la Iglesia Católica Romana por su venta de indulgencias. Y Hus dijo: hoy estás quemando un ganso. Sin embargo, en 100 años escucharás el canto de un cisne. No lo quemarás, sino que tendrás que escucharle. Claro, todo esto destacando el testimonio de estos personajes, ¿verdad? De Agustín, de Jan Hus, y la referencia que sería después a Lutero y a otros. Piper destaca a ciertos personajes en la historia de la Iglesia, quienes manifestaron decorosamente la satisfacción que existe en Dios a pesar de ser enfrentados con tremenda aflicción y sufrimiento. Y la verdad, te pones a leer ese libro y es como leer historias, ¿verdad? Historias llenas de anécdotas hermosas, algunas muy difíciles de leer. Lees de Atanasio, lees de John Bunyan, quien es el autor del libro que estamos viendo los miércoles, Hudson Taylor, entre muchos más. Y lees esas historias y te das cuenta que hay un hilo conductor allí, que es la fidelidad de estos hombres. Fueron cisnes, fueron personas que proclamaron la verdad del Evangelio cuando estaban muriendo. Claro, la idea del cisne es que el cisne, supuestamente, cuando muere, da un último grito. Está muriendo y da un último grito y después fallece. Y estos eran hombres que, siendo quemados, siendo perseguidos, no dejaron de proclamar el Evangelio, no dejaron de ser fieles. Estos son hombres, como Pablo describe en Tito, que adornan la doctrina de Dios. Pero les presento eso no para ahora animarlos a ustedes necesariamente a hacer esos cisnes, o sea, ojalá lo sean, ojalá lo seamos todos, pero para presentar la pregunta a ustedes: si estas personas, históricos, contemporáneos, tienen algo en su ser que nosotros no tenemos. Hay creyentes que forman parte de cierta élite espiritual. Y me parece que, según las Escrituras, no es así. Nosotros, como ellos, tenemos las mismas promesas, la misma posición en Cristo que cualquier otro creyente. Ellos no tenían una relación exclusiva con Dios, con el Señor Jesús, que nosotros no podemos alcanzar. Pero entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para ser como estos creyentes, estos hombres, estos discípulos abnegados al Señor? ¿Cómo podemos disfrutar nosotros de una relación tan íntima con Dios? La respuesta la da este pasaje que vamos a ver hoy en parte. Obviamente la da toda la Escritura, pero acá nos da una ventana, una entrada a entender esto mejor. Lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios más íntimamente, que en este pasaje nos dice que es deleitarse en Él, deleitarse en sus promesas que Él nos ha dado ya en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a desarrollar esta mañana. Efesios, hermanos, le podría dar toda una explicación, pero prefiero resumir. Efesios es un libro que se enfoca a animar al creyente, animar en su caminar diario con el Señor. Los capítulos 1 al 3, muchos de ustedes ya saben esto, es como que nos da una exposición de quiénes somos, cuál es nuestra posición en Cristo, qué es lo que ha hecho Dios para con nosotros, cómo nos ha bendecido en el Señor Jesús. Los últimos tres, del 4 al 6, nos describen cómo comportarnos, nos animan a comportarnos de una manera que corresponde al llamado de los primeros 3 capítulos, al llamado de nuestra posición en Cristo. Y el inicio de esta carta a los Efesios es realmente única. Efesios 1, versículo 3 al 14. Y algunos de ustedes ya estuvieron estudiando esto hace unos miércoles con Bernabé cuando enseñó.
Es increíble la exposición que se da, que Pablo enumera allí todas las bendiciones o muchas de las bendiciones, porque no es exhaustivo del todo, que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y no les voy a leer toda esa sección porque es larga, pero noten que una y otra vez somos predestinados en Cristo. Somos aceptados en Cristo. Tenemos redención por su sangre. Nos da a conocer los misterios de su voluntad y tantas bendiciones, herencia, todo esto en Cristo Jesús. Y hay unos estilos de escribir, de gramática que usa Pablo acá, que son increíbles. Él usa, por ejemplo, estos versículos 3 a 14, en el original no hay ni una coma, no hay ningún punto. Es todo una frase. De 3 a 14 es como que Pablo se largó a escribir y no frena, queriendo que a la vez que leamos y veamos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nos impacte, pero también el hecho de que la manera que lo escribe debe tener ese mismo impacto, que leerlo, pues decís, no, esto es demasiado. Esto es como intentar tomar agua con una manguera, han dicho varios autores, ¿no? Como una manguera de bombero. Querés tomar un poquito de agua, pero agarraste la manguera de bombero y demasiado. Un impacto increíble. Diseñado para darnos un shock, para animarnos con la verdad de quiénes somos en Cristo. Y siguiendo esta declaración maravillosa de quiénes somos nosotros en Cristo, Pablo ora y revela su oración por los efesios. Y la esencia de su oración es esta, que aunque ellos conocen todas estas preciosas verdades de su salvación y están caminando ya en el Señor por la gracia de Dios, deben ellos ahora tener un conocimiento más íntimo de Dios. Deben seguir conociéndole, deben conocerlo de manera más profunda, y esto resulta en un deleite de las promesas que ya son suyas en Cristo. Entonces, hermanos, vamos a ver en este pasaje 3 puntos esenciales que nos explican la importancia de tener un conocimiento más íntimo de Dios, o cómo tener un conocimiento más íntimo de Dios. Y así, hermanos, es como nosotros vamos a crecer. Yo sé que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, o todos nosotros, estamos quizás luchando con nuestra vida espiritual, con sentirnos estancados. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué parece que hace años que estoy en el mismo lugar? Que sigo luchando con este pecado o el otro. Y la realidad principal es que, estamos en un mundo caído, ¿sí? Y las luchas van a seguir ahí. Pero el Señor nos promete y desea que seamos perfeccionados, que maduremos, que crezcamos, que dependamos más de Él y le demos menos tiempo a ese pecado. Que dependamos más de Él, nos aferremos más a Él y a sus promesas y menos a nuestra propia carne, a la preocupación por todas las cosas que este mundo ofrece. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso lo vamos a ver aquí, en este pasaje. Y rápidamente les resumo los 3 puntos para que ustedes tengan algo con qué estructurar este pasaje. Primero vamos a ver la preocupación por un conocimiento más íntimo de Dios. Luego el impacto de un conocimiento más íntimo de Dios. Y último, las promesas de un conocimiento más íntimo de Dios. La preocupación, el impacto y las promesas. Y nuevamente, hermanos, revelar esto por parte de Pablo tiene la intención de animarnos, de alentarnos. No necesariamente a enseñarnos a orar, sino a hacer estas cosas, que nosotros nos deleitemos en las promesas que son nuestras en Cristo. Entonces veamos primero Efesios 1, 15 y 16. La preocupación de Pablo por un conocimiento más íntimo de Dios. Dice nuevamente, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego va a continuar a explicar esta preocupación que él tiene. Noten primero los referentes de esta oración. ¿A quién se refiere? Pablo no está orando por incrédulos, por la salvación de aquellos que no conocen al Señor. Está hablando y orando por creyentes. Y no creyentes necesariamente nuevitos en la fe. Algunos sí puede ser que hayan sido nuevitos. Pero claramente la iglesia se caracteriza ya por ser una iglesia amorosa. ¿Sí? Oí, dice Pablo, ya oí de vuestra fe y de vuestro amor. Una iglesia buena, una iglesia ejemplar. Tienen fama ya de ser ortodoxos, de ser amorosos. Es una iglesia ejemplar. Y hoy por hoy diríamos, ya está. ¿Qué más querés, Pablo? ¿Qué más le va a pedir a la iglesia? Son una buena iglesia ortodoxa, amorosa, que siga así. Bueno, Pablo obviamente está agradecido por esto, pero desea más, porque sabe que la vida cristiana se involucra más que solamente conocer al Señor una vez y ya estar bien, que todo va a estar bien. No. Él pide por ellos, porque la vida cristiana no concluye cuando uno es salvo. Uno debe ahora vivir de una manera digna de su salvación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que desarrolla este pasaje. Noten, aparte de los referentes, viendo esta preocupación de Pablo, vean el carácter de Pablo en esta oración. Él tiene un vínculo íntimo con los santos, está pendiente de la madurez espiritual de estos hermanos. ¿Por qué? Porque agradece por ellos. Cómo han madurado y se preocupa de que sigan madurando. Esta es una de las razones, hermanos, por la que nosotros amamos a la iglesia. ¿Sí? Esto es una razón por la que la iglesia es tan importante, porque no solamente venimos nosotros a recibir aquí, sino que también la iglesia está compuesta por creyentes y debe estar compuesta por líderes que se preocupan no solo por la salud de ustedes, de la salud de aquellos que están mal, sino también por la vida espiritual, lo que está pasando en el interior de ustedes, con sus problemas, con sus aflicciones. Pablo está pendiente de la madurez espiritual de estos creyentes. Y la pregunta es si nosotros estamos haciendo lo mismo, si anhelamos más que nada escuchar que nuestros hermanos están permaneciendo fieles a su posición en Cristo. Es muy necesario orar por la madurez espiritual de los hermanos en Cristo. ¿Saben qué? Pablo tiene algunas referencias donde él ora por las necesidades físicas, por la salud, por otros temas financieros. Él tiene preocupación por esas cosas, pero fácilmente podríamos argumentar que Pablo expresa más preocupación en las Escrituras por el vivir de acuerdo a nuestro llamado, vivir de manera madura en el Señor, que aún por la salvación de las personas. Eso también, oramos mucho por la salvación de las almas y debemos hacerlo. Pero Pablo se preocupa aún más en sus oraciones y en sus cartas, obviamente porque le escribe a las iglesias, de que la iglesia madure. Eso es el enfoque principal de sus oraciones. Debemos orar por nuestra madurez espiritual y por la de los demás. Eso es importante. Eso es una característica que vale la pena destacar de este pasaje, la preocupación por un conocimiento más íntimo de Dios. Pero como les dije, el propósito de este pasaje no es enseñarnos a orar, sino a motivarnos a conocer mejor a nuestro Dios y así vivir dignamente de nuestro llamado. Entonces pasamos al versículo 17. Y acá pasamos de la preocupación por un conocimiento más íntimo de Dios al impacto del conocimiento más íntimo de Dios. Y esto me parece que, aunque está en un versículo, me parece clave. Me parece tan clave que entendamos cómo es que nosotros crecemos en el Señor. Esta semana pasada estuve interactuando con un hermano, un pastor de otra iglesia, y me preguntaba sobre cierto estilo de música, ciertos autores de música, ciertas canciones escritas por unas bandas muy conocidas hoy.
Y me preguntaba si es sabio cantar las canciones, si es sabio tomar las canciones de alguien que no tiene una buena teología en su iglesia, que algunas de las cosas que enseñan están al borde de herejía, o quizás de todo de herejía. Y me puse a pensar, a estudiar un poco, a leer. Y a veces el problema, hermanos, con lo que hacemos, por ejemplo, en nuestros servicios, al querer exponer a personas a Dios y a la palabra de Dios, es pensar de que nosotros tenemos que, en las canciones, por ejemplo, experimentar a Dios y experimentar su presencia de una manera mística. Saben que hay iglesias que tienen cierta sana doctrina, pero igual exponen a sus congregaciones a una alabanza que se centra en: hoy vienes a experimentar la presencia de Dios, vas a sentir a Dios de una manera, y los dicen, que la Biblia no lo puede hacer sola. O sea, la alabanza es un elemento separado que Dios usa para que vos sientas la presencia de Dios. Y ahí es donde nos ponemos en aguas turbulentas, peligrosas, porque no presenta eso en las Escrituras. El conocimiento de Dios viene a través de la palabra, a través de Cristo, dándonos un conocimiento más profundo de Él, como vamos a ver en el pasaje, llenándonos de sabiduría, de esa manera conociendo a Dios más íntimamente, para después demostrarlo en nuestra vida. Veamos este impacto del conocimiento más íntimo de Dios. Versículo 17. Todo esto no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios debe tener un gran impacto sobre nuestras vidas. Si somos creyentes y estamos escuchando las verdades de la palabra, necesitamos llegar a confiar en estas verdades y así ser impactadas por ellas. ¿Cómo recibimos ese impacto? ¿Cómo somos impactados por este conocimiento íntimo de Dios? Bueno, Pablo ora que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y acá es donde este es un versículo que usan algunas denominaciones, algunas iglesias, para enfatizar la necesidad de que nosotros recibamos más del Espíritu. ¿Sí? Que nuestra necesidad hoy en las iglesias, la razón por la que no tenemos pasión y por la que no servimos a Dios fielmente, es porque supuestamente necesitamos más del Espíritu. Hay unos problemas con esto, con ese tipo de interpretación. El pasaje, para empezar, no habla necesariamente del Espíritu Santo, ¿sí? Aunque puede ser una implicación, porque el Espíritu obra en nosotros, nos abre los ojos, nos llena de conocimiento. Como dice aún Hechos 6:3, cuando se escogen 7 hombres llenos del Espíritu y de sabiduría, el conocimiento obviamente está arraigado al Espíritu Santo. Y nosotros no conocemos a Dios si no es por medio del Espíritu de Dios. Entonces el concepto del Espíritu Santo siempre está en nuestro conocimiento íntimo de Dios. Pero en este pasaje el Espíritu es una referencia al espíritu humano, que es la sede de la vida interior de una persona. Y esto lo entendemos así. O sea, ¿por qué preferimos espíritu humano en vez de Espíritu Santo? Es porque se conecta gramáticamente esta frase con los ojos de vuestro entendimiento siendo alumbrados. Están conectadas estas dos frases, lo cual nos indica que está hablando de nuestro espíritu interior, no del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, yo oro que ustedes conozcan al Señor de manera tan íntima, que sea una influencia, un impacto, que tenga un impacto sobre su vida interior, sobre su espíritu, como se oró hoy, después de la lectura bíblica, no solamente
algo de acá de la cabeza, no un conocimiento académico, ni tampoco solo un conocimiento de experiencia donde yo siento la presencia de Dios de una manera mística, sino que el conocimiento que yo adquiero, que lo vamos a desarrollar en un momento, tenga un impacto en mi vida espiritual, que yo sea transformado, que tenga deseos distintos, que tenga pasiones distintas, un carácter distinto. Y los dos objetos que describen a esta palabra espíritu son revelación y sabiduría. Sabiduría y revelación. También conceptos que a veces se malinterpretan. La palabra revelación, como vemos aún al leer Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan está dando la revelación de Cristo, es un deseo de que los creyentes de Éfeso conozcan a Dios y conozcan a sus promesas de manera más profunda, de manera más completa. No revelación en el sentido de ver revelaciones, ver visiones, tener sueños, como algunos lo interpretan, sino algo más profundo, conocimiento más completo. La palabra revelación en original tiene la idea de destapar, ¿sí? Que destapamos más conocimiento de Dios, como si el conocimiento de Dios fuera un montón de huecos que están tapados y nosotros vamos destapando y conociendo un poco más y un poco más. Y acá este es más profundo y así vamos completando nuestro conocimiento de Dios, un espíritu de revelación. Que sigamos destapando realidades que no entendíamos antes, que descubramos cosas preciosas al escudriñar su persona, su carácter. Pero no podríamos llegar a un punto donde ya dejamos de destapar, que ya conocemos suficiente, no. ¿Por qué? Porque el Salmo 145:3 nos dice que grande es el Señor, digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. No vas a poder dejar de destapar, de conocer más de Dios, porque es realmente un pozo sin fondo, es un aljibe sin fondo, y no dejamos de seguir extrayendo más y más conocimiento de Dios. Nunca vamos a tener un conocimiento completo de Dios. Nunca vamos a entender ni uno de sus atributos completamente. Sin embargo, debemos escudriñar, excavar como un minero para conocerle cada vez más. Entonces, primero, recibir un espíritu de revelación es rellenar lo que todavía falta en nuestro entendimiento acerca de Dios. Seguir rellenando, seguir profundizando. Eso es lo que Pablo quiere. Sigan profundizando en este conocimiento íntimo de Dios. Dios y su palabra son un pozo sin fondo. Siempre hay más para aprender acerca de Él y de sus promesas. Bueno, eso es el espíritu de revelación por un lado. Y el espíritu de sabiduría, bueno, es algo quizás un poco más entendible para nosotros, porque hablamos bastante de la sabiduría desde este púlpito, que el conocimiento de Dios impacte nuestra vida de manera práctica también. No solamente que tengamos un conocimiento más profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que ese conocimiento llegue a nuestra vida práctica. Interesante esta conexión entre conocimiento de Dios y la sabiduría. Toda verdadera sabiduría tiene su fundamento en el conocimiento profundo y en el temor del Señor. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la idea es que lo conozcas tanto, que tengas un conocimiento tan profundo de Él, que esto cambia tu manera de ver la vida, tus problemas, tus prioridades, los placeres de este mundo. Entonces, vayan viendo, hermanos, cómo es que este énfasis de que el conocimiento de Dios impacte nuestra vida interior a tal punto que se vea en nuestra vida exterior. Pablo ora que el carácter de los efesios sea influenciado profundamente por este conocimiento de Dios. Que el conocimiento de Dios, hermanos, permee todo lo que es nuestra vida. Todo. No es algo externo a nosotros,
que tocamos de vez en cuando, que tocamos los domingos, los miércoles. No es algo que viene, que vamos conociendo, va llenando los vacíos en nuestra vida, los vacíos en nuestro conocimiento y se muestra a través de nuestra vida cotidiana, nuestro andar, nuestro caminar. Y vamos a llegar un momento a cuáles son los puntos del conocimiento de Dios al que se refiere Pablo aquí en un momento. Pero el énfasis de esta frase en el versículo 17, aunque le di un poco de tiempo acá a elaborar lo que es el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, pero el punto principal acá es el conocimiento de Él. Todo esto, espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. No se trata de un conocimiento, como dijimos, meramente académico. No es saber de Dios, teología, memorización, aunque estas cosas son importantes. No es meramente empírico, como también dijimos. No es solamente emocional, buscando tener un sentimiento particular acerca de Dios, sino que es un conocimiento de uno llega, en cierto sentido, ¿sí?, a experimentar a Dios por medio de las verdades que Él nos da en las palabras. Es un conocimiento que se deleita en las verdades de Dios. Hay un autor, que ya lo referencié al comienzo, John Piper, que en un momento, en uno de sus libros, él describe este tipo de conocimiento, ilustrándolo con la diferencia entre tomar una jarra con una sustancia marrón dentro, una jarra transparente, que podamos ver la sustancia. Hay dos maneras de conocer esa sustancia dentro de la jarra. Una de ellas es dar vuelta la jarra y ver que en la etiqueta dice lo que es, ¿sí? Es miel. Dice miel. Bueno, la sustancia dentro de esa jarrita es miel. Pero la otra manera de saber qué es esa sustancia es abrir la jarra, meter el dedo, meter esa sustancia en la boca, saborearla, disfrutarla un poquito. ¿Quién no le gusta la miel? Y decir, uff, qué rico. Eso es miel. Eso es miel. Y lo que Piper me parece que quiere ilustrar acá es que conocimiento, este tipo de conocimiento en la Biblia, no es meramente un conocimiento de que yo sé quién es Dios, yo sé lo que ha hecho por mí, yo sé lo que yo necesito, sino que lo he probado, me he deleitado en ello. Me he deleitado en lo que significan estas verdades para mí y por eso yo saboreo las verdades de Dios y me deleito en ellas. A esto se refiere Pablo cuando habla de un conocimiento más profundo de Dios, un deleite que impacta tu vida diaria. Y esto lo vemos este concepto en los Salmos. No es algo raro de Efesios capítulo 1. Vemos cómo un conocimiento de Dios se ilustra como un ciervo que anhela las aguas, como un hombre que desea la palabra más que la miel, más que el oro refinado. Es una experiencia íntima donde la persona desea cada día más a Dios. Como que probaste, entendiste y lo deseas cada día más. Más que el oro, más que la miel. Como agua fresca. Y este impacto también lo ilustra Pablo, o lo sigue subrayando en principio del versículo 18, diciendo que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Una frase paralela a recibir un espíritu de sabiduría y de revelación. Inicialmente Dios abrió nuestros ojos a la verdad, ¿verdad? 2 Corintios 3, 4. Dios nos abrió los ojos al Evangelio en un momento. Pero Dios sigue abriendo nuestros ojos para deleitar en las promesas del Señor en su palabra.
¿sí? Una vez, como dice en 2 Corintios 3, nos abrió los ojos, pero Dios sigue abriendo nuestros ojos para conocer más, para crecer más en el conocimiento de Él. Un comentarista dijo, en la época de Pablo, donde las antorchas o las hogueras eran las mayores luces disponibles, la iluminación normal era proporcionada por las diminutas y parpadeantes llamas de las lámparas. La oscuridad profunda era la norma por la noche. En un mundo así, Pablo ora que Dios proyecte su luz penetrante a los ojos de la mente de los efesios y para que surja el lucero de la mañana mesiánico en sus corazones. O sea, que ellos en sus almas tengan un entendimiento más profundo. Que Dios penetre sus corazones, sus almas, con las verdades acerca de Cristo Jesús. Las verdades acerca de Dios en Cristo Jesús. Este es el impacto que debe tener el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Conocimiento más profundo, más completo, más lleno de quién es Él, que se muestra en una vida de sabiduría desplegada en el día a día, que se centra en Dios, en su persona, que estamos probando, saboreando, deleitándonos en Él. Y Pablo ahora lo que hace es decir, y espero y lo que oro, y el centro de esta oración al menos, es que ustedes entiendan que este conocimiento de Dios más profundo es un conocimiento en parte de las promesas que ustedes ya tienen en Cristo. Y eso nos hace volver a la introducción, de que no hay nada fuera de nosotros en un sentido, aparte de Dios y su palabra, ¿no? Pero no hay nada que ya no ha ocurrido dentro de nosotros que nosotros necesitamos adquirir, ¿sí? Aparte de seguir aprendiendo, conociendo, estudiando, deleitándonos en quienes ya somos en Cristo. Es el gran punto de Efesios 1, 15 al 23. Pero ahora versículos 18, segunda parte 18 hasta el 23, vemos ahora las promesas de un conocimiento más íntimo de Dios. Las promesas. Esta no es una lista exhaustiva de las promesas que tenemos, pero representan verdades extraordinarias que pertenecen al creyente y que deben ser las razones de su deleite y su gozo espiritual. Y noten, hermanos, a medida que vamos leyendo, empezando en el 18, llegando hasta el 23, acá vamos a ver 3 promesas, ¿sí? Versículos 3 a 14 habían varias, un montón. Acá vamos a ver 3, Pablo se enfoca en 3, y noten la descripción de la primera, después seguida por la segunda y la última. Cómo va expandiendo una tras otra. La primera es una frase cortita, la segunda un poco más larga y la última abarca 3 versículos. Es increíble. Pero cada una de ellas es preciosa. Pablo dice en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Primero, la esperanza a que Él nos ha llamado. Primera promesa, la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es la esperanza de nuestro llamamiento? A veces la palabra esperanza en nuestro contexto se usa como algo que anhelamos, ¿no? Yo espero que me ocurra esto, espero que suceda esto, espero que consiga el trabajo, espero que me den este aumento, espero que el Señor me bendiga. Bueno, eso es algo que sabemos que va a ser en el caso de los creyentes, pero hay un montón de esperanzas que tenemos que representan un deseo, pero con posibilidades de que no suceda. Bueno, Pablo no tiene eso en mente cuando dice esperanza aquí, en el versículo 18, sino que se refiere a una certeza basada en lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer, y es una certeza sin falla, sin falla. Noten que el objeto de esa esperanza, la palabra que está conectada es el llamado. Lo que permite que esta nueva certeza en la vida del creyente es el objeto de esa esperanza, nuestro llamamiento. Antes
nosotros estábamos sin Cristo y por lo tanto, como dice capítulo 2, más adelante, versículo 12, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, antes de que el Señor nos haya salvado, antes de que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él a vida nueva, estábamos sin Dios. Estábamos sin esperanza en el mundo. Pero ahora Dios nos ha llamado a sí mismo, ¿sí? Un concepto en la Biblia, el llamar en la Biblia, especialmente en estas cartas de Pablo, es Dios llamándonos a salvación, no para ver si nosotros respondemos o no, sino que Dios cuando nos llama, Él nos trae a sí mismo. Dios nos ha llamado a sí mismo, nosotros hemos respondido y ahora somos hijos de Él. Antes, enemigos, extranjeros, lejos de Dios y sus promesas, de su pacto, especialmente para los gentiles, muy lejos de Él. Pero ahora, como Cristo fue y Dios fue el que nos llamó a sí mismo, nos acercó a sí mismo, nos ofreció su amistad y más aún nos adoptó y somos sus hijos, no hay vuelta atrás. No hay manera de deshacer lo que Dios ha hecho. Nuestra esperanza está segura, como cantamos muchas veces, en el ancla de Cristo Jesús. Mi esperanza está en el ancla. Ese símbolo que se usa para hablar de que acá no me mueve nadie. Porque estoy en Cristo, estoy en Él. Por lo tanto, tenemos certeza de nuestro llamamiento. Tenemos esperanza en nuestro llamamiento. Esperanza para todo lo que la Biblia dice que es nuestro en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos certeza de que Dios, por ejemplo, va a completar lo que comenzó. Filipenses 1:6. Si eres hijo de Dios y no entiendes si vas a seguir creciendo o no, bueno, Dios ha prometido en Cristo Jesús que Él va a completar lo que Él comenzó, Filipenses 1:6. También prometió y nos da esperanza de que va a cumplir con las promesas. Porque en 2 Corintios 1:20, Él dice que sus promesas son sí y amén en Cristo. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y ni hablar la gran promesa que nos trae tanta esperanza de que todas las cosas que nos suceden son para bien. Romanos 8:28. Todo esto es una certeza de nuestro llamamiento. Esperanza de que es cierto que va a ocurrir, que no va a fallar. Pablo desea que conozcamos, confiemos y nos deleitemos en esta promesa, en esta bendición que tenemos en Dios por medio de Cristo. Nosotros podremos sudar, hermanos, pero la esperanza es continua, no falla, porque estamos en Él. Y Pablo lo que le está diciendo es, hermanos, primeramente, entiendan con más profundidad, conozcan, como lo que vimos hablando esto del impacto que debe tener, conozcan con más profundidad, estudien, lean, escarben un poco más, mediten, deleítense y que esto impacte sus vidas prácticas en sabiduría de que ustedes tienen certeza de su llamamiento, de que nada lo va a remover, están en el ancla Cristo Jesús. Por eso pueden crecer, pueden madurar en esta realidad. Esa es la primera promesa, la esperanza de nuestro llamamiento. Pero Pablo continúa. Y la segunda que desarrolla con un poco más de descripción de palabras allí es, versículo también 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuevamente, Pablo, porque estaba un poquito acelerado Pablo cuando escribió esto, en el sentido del entusiasmo, la pasión, la manera que escribe, como les dije, la manera que escribe 3 al 14 es algo realmente único, extraño. Pablo va como juntando palabras de una manera que no era común. Lo hizo 3 al 14, lo hace de nuevo aquí, en esta frase, y en la última ni hablar. Ahora llegamos a eso. El punto principal acá en esta frase es la gloriosa y rica herencia, ¿sí? La gloriosa y rica herencia en los santos.
Versículos 9 al 11 y versículo 14 de este capítulo claramente nos dicen que nosotros tenemos una herencia en Cristo. Al estar en Él tenemos herencia, esperanza de algo futuro que aún tiene impacto en el presente. Pero la pregunta entonces en contexto es, y esto no sé, hay que aclararlo. Obviamente creo que las dos posiciones que le voy a dar creo que son buenas, importantes y bíblicas, pero la discusión que hay es cuál es la relación entre esta herencia y los santos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acerca de esta herencia? Si es para los santos o si los santos mismos son la herencia. Esa es la gran cuestión aquí. Está hablando de una herencia que los santos reciben al estar en Cristo y al ser herederos del reino de Dios, como lo refleja en versículo 14, o está describiendo a los santos como la herencia preciosa de Dios. Y eso hasta ahora es algo un poco no tan conocido, aunque bíblicamente se puede defender, pero es una realidad que nosotros, cuando somos hijos de Dios, cuando Dios nos salva, somos considerados como herencia de Dios, demostrando el valor que nosotros tenemos para nuestro Dios, cuánto nos atesora como sus hijos, cuán preciosos somos para Él. Bueno, ambos conceptos son bíblicos, son preciosos. Yo por ahora me inclino a pensar que esta promesa, esta verdad, se refieren al valor que Dios le ha dado al creyente como herencia de Cristo. Leyendo los diferentes comentaristas, pienso que es una buena representación aquí. Entonces lo que en parte está diciendo es que nosotros somos la herencia de Cristo. No es razón por la que nosotros empecemos a pensar, y sí, mirá qué bendición que soy. Mirá cómo me hizo el Señor. No, esa parte de nuestra naturaleza depravada, aparte de nuestras flaquezas, de nuestro pecado, Dios, al colocarnos a nosotros en Cristo, a nosotros morir con Cristo, resucitar y estar posicionados en Él, Él nos ha dado tanto valor. Él nos ha hecho su herencia y somos entonces valiosos para Él. Pablo dice entonces, hermanos, quiero que entiendan esto, que comprendan, que conozcan con más profundidad, no solamente la esperanza que ya tienen ustedes en el llamamiento, lo cual les va a ayudar por el resto de sus vidas a abarcar cualquier problema, cualquier dificultad con tristeza, pero con esperanza de que hay certezas detrás de lo que está pasando, que Dios ha prometido, pero entiendan también con tanta profundidad que ustedes están en Él y son su preciosa herencia, son valiosos para Él. Él los va a cuidar. Por más que pierdas a tu familia, por más que quedes solo en este mundo, por más que vos sientas de que nadie te expresa el amor, la compasión, el entendimiento que vos necesitas, Dios te valora como nadie. Cristo te valora como nadie. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él recoge las gotas de sus santos. Él, como Cristo se manifestó, tiene un corazón manso y humilde que desea que se acerquen a Él los que están cargados, afligidos. Con los brazos abiertos, Él espera a sus santos. Él los valora. Pablo desea que nosotros comprendamos con más profundidad, con más meditación, con más asimilación la realidad de que somos su herencia en Cristo. Él nos ha redimido para sí, somos sus hijos amados, estamos completos y seguros en Él. Esa es la segunda promesa, la herencia en los santos. Y ahora Pablo le dedica el resto de la sección, versículos 19 hasta el 23, a la última promesa. Y la última promesa es el poder. Así lo podríamos resumir, es el poder de Dios. Pero Pablo, por alguna razón, nos
no se satisface con decir el poder de Dios a favor de ustedes, sino que dice, versículos 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y acelero la voz porque la manera en la que se escribió acá, hay manifestaciones de que escribió a propósito para que uno cuando lo lea sea todo como acelerado, para que impacte lo que está diciendo acá, no solamente las palabras mismas, sino la manera que se escribe, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, esta es la promesa que más atención recibe, porque Pablo después va a revisitar esto, va a volver a elaborarlo. Y es una descripción superlativa del poder de Dios, de esta última promesa. Usa 4 sinónimos para describir el poder de Dios. Un uso gramatical notable, único en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en el poder de Dios? Bueno, en parte, contexto histórico, cultural de estos libros como Efesios, como Colosenses. Hemos escuchado esto antes en varias enseñanzas, pero había un enfoque extravagante en el poder de los espíritus, de ciertos seres celestiales y espirituales. Y Pablo le da este enfoque al poder para contraponerse a la preocupación y a la obsesión que tenía la cultura con las fuerzas supernaturales que se usaban para manipular a las personas mediante la magia y el ocultismo antiguo. Y es posible que esto estaba infiltrándose en la iglesia. Entonces, cuando Pablo ve que la vida espiritual aún de los creyentes estaba empezando a ser afectada por todas estas enseñanzas falsas, sincretistas, de que vos, aparte de Cristo, de su obra y su muerte y su resurrección y tu posición en Él, vos necesitas entender, comprender y experimentar estos espíritus, estas experiencias únicas de Dios, entre comillas. Pablo dice no. El poder más asombroso que vos necesitas y que ya está a favor tuyo, no que necesitas fuera de ti, sino que está a favor tuyo, es este poder. El poder de Cristo. La capacidad de Dios de actuar en tu favor. El poder de Dios se describe de muchas maneras en las Escrituras. Quiero darles un ejemplo en el Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, versículos 5, empezando en el versículo 5. Es un salmo sobre el pacto que Dios hace con David, ¿sí? Y en el versículo 5 empieza a hablarse de las maravillas y el poder de Dios. Y esto a modo de ilustración, hermanos, para presentarles quizás lo increíble que es el poder de Dios que está a favor nuestro. Salmo 89, versículo 5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar.
Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. El poder de Dios, inigualable. No hay como Dios poderoso. En el Salmo 8, 3 y 4 dice, el poder de Dios nos asombra, que se acuerde de nosotros quienes somos significantes. En Job, capítulo 40, después de que el Señor se revela a Job, después de que Job estuvo quejándose en un momento ante Dios, y Dios se le revela, y le revela en parte su poder. Y le dice, ¿vos acaso podés domar a estas bestias del mar? Ningún hombre puede ni acercarse a ellas, y yo las controlo, yo las domo, yo las tranquilizo. Yo he hecho todas estas cosas. ¿Tú acaso puedes hacerlo, Job? Job 42, ¿podrá el que censura, Job, el hombre, contender con el Todopoderoso? Y con todas estas descripciones acerca del poder de Dios que encontramos en las Escrituras, cuando Pablo, inspirado por Dios, habla acerca del poder que está a favor del creyente, apunta al evento histórico más formidable, la manifestación más potente del poder de Dios, en los versículos 19 al 23. El poder a nuestro favor se relaciona al evento más extraordinario de la historia, a la resurrección y a la exaltación de Jesucristo. El poder que está a favor nuestro es esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder que está a favor del creyente hoy es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y se lo sentó a la diestra del Padre. Ese es el poder, esa es la capacidad de Dios que está a favor nuestro. Ese poder que también le dio superioridad y control completo sobre todo poder, sobre toda cosa, sin falla. Y Pablo es como que empieza a enumerar aquí con palabras similares, cortitas, para encajar todo lo que pueda, básicamente diciendo, no hay hueco. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y es como que va tapando las posibilidades de dónde podría escaparse el señorío, el poder del Señor Jesús. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. No hay nada que se pueda salir, escapar de su control, es perfecto. Y hermanos, ese es el poder que está a favor nuestro, ese poder que no solamente resucitó a Cristo entre los muertos, sino que también lo ha exaltado a la diestra del Padre sobre todas cosas. Es el poder que obra en nosotros. Es el poder que obra en ti para transformarte. Si nosotros buscamos al Señor, la manera que se nos describe acá, y el impacto del conocimiento del Señor en profundidad y en sabiduría penetra en nuestros corazones y nosotros nos gozamos en Él, en el conocimiento de Él, no hay pecado del cual el Señor no nos pueda librar. No hay tentación, no hay lucha, no hay nadie y no hay cosa que necesitemos fuera del Señor Jesús. Ese poder está a favor nuestro.
Esas son las realidades, esas son las promesas que Pablo destaca aquí, que están a favor del creyente. Estas son las promesas de un conocimiento íntimo de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios de tal manera, es así como maduramos, crecemos. Imagínense, hermanos, imagínense si nosotros estuviéramos deleitándonos de estas verdades cada día. ¿Qué hay en este mundo que pueda dar más certeza que nuestro llamado? ¿Qué hay en nuestro entorno que nos valore más que Cristo, más que Dios? ¿Existe alguna potencia que pueda comparar y acoplar el poder de Dios? Obvio que no. Obvio que no. Lo que más necesitamos, hermanos, es sumergirnos en el estudio de Dios, conocerlo más, conocerlo de manera íntima, con el fin de deleitarnos en Él, de deleitarnos en sus promesas, de deleitarnos en quien ya somos nosotros en Cristo. Todo esto ya es nuestro. Confiemos, busquemos, anhelemos, deleitémonos en eso. Oremos esto por nosotros, oremos esto por los santos, para que juntos lleguemos a ser maduros en el Señor. Este era el deseo de Pablo para los efesios. Este es el deseo de Dios para sus hijos. Y este debe ser nuestro deseo para vivir dignamente de nuestro llamado. Nosotros damos más gloria a Dios en nuestras vidas cuando nos deleitamos en Él y cuando nos deleitamos en las promesas que ya son nuestras en Cristo. Así es como nosotros conocemos a Dios íntimamente y glorificamos su nombre. Efesios, para culminar, Efesios 3, 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este pasaje, Señor. Gracias por lo que nos enseña acerca de nuestra posición en Cristo, por lo que nos enseña acerca de nuestro estado, aunque es hermoso, ya estando en Jesús, ya siendo sus hijos. Hay tantas promesas a favor nuestro. Padre, tenemos tanto que crecer, tanto que aprender, tanto que valorar acerca de quiénes somos en Jesús. Ayúdanos a atesorarlo cada día más, a buscarte cada día más. Y Señor, sabiendo que este texto es realmente para nosotros los creyentes, pensamos también en aquellos que no te conocen todavía. Pensamos en aquellos que no son tus hijos, que todavía son extranjeros, están sin Dios en este mundo, sin esperanza. Padre, te ruego que sobre ellos pongas la carga de su pecado, que ellos lo sientan, Señor, profundamente, para que se den cuenta de su gran necesidad de salvación, de redención. Cómo son enemigos tuyos, cómo son extranjeros, cómo son aquellos que te ofenden, Señor, porque no se han sometido a su Creador, no lo han reconocido como Dios. Padre, por favor, impone sobre sus corazones la tremenda luz y esperanza que hay en Cristo, tu Hijo, quien vino a este mundo, murió por los pecados, Señor, del mundo y también resucitó al tercer día. Señor, un mensaje increíble de que Dios mismo muera en una cruz y resucite para dar vida a un mundo pecador. Gracias, Señor, por estas verdades. Por favor, salva a personas en medio nuestro y que están en nuestros contextos diarios por medio de este precioso evangelio, este mensaje de luz. Y Padre, obra en nosotros el perfeccionamiento, Señor, de Cristo, la madurez
la santificación que necesitamos todos, Señor, para glorificarte. Ayúdanos a darnos cuenta que no hemos llegado y no estamos ni cerca, sino que nos falta mucho. Nos falta mucho y, Señor, obra un deseo en nosotros por un conocimiento más profundo, un conocimiento más sabio de ti, Señor. Que nos deleitemos en nuestro Señor Jesús cada día y en las promesas que tenemos en Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén.